días, hermanos. Nuevamente, después del estudio, nos preparamos para lo que es el mensaje de parte de Dios para la iglesia, ¿no? Están con sus corazones receptivos. ¿Sí? Venimos con la expectativa de que Dios nos va a hablar. Sí. Qué bueno, ¿no? Porque eso se trata, es abrir tu corazón y decirle, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Necesito una palabra, ¿no? Y Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, de su palabra, y te reconforta, ¿no? A través de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, de estos tiempos, a lo mejor, ya la gente está con un corazón temeroso, con un corazón, decía por ahí, que después de esta pandemia ya nada va a ser igual. Y claro, no va a ser igual. No va a ser igual. La gente está ya con un corazón de que si me puedo contagiar, que si me salgo y me puede pasar algo, ¿no? Pero ciertamente dicen que le tienen más miedo a la pandemia, al virus, que a Dios. Que a Dios. Tienes más temor del virus, tienes más temor de enfermarte que temor a Dios. Es cuando tienes que volver los ojos a Dios. Pero bueno, vamos a leer hoy lo que dice la palabra de Dios, el mensaje que tiene Dios, ¿verdad? Para hoy, para nosotros como iglesia. ¿Vale? En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5. De Evangelio de Juan, capítulo 5. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de este alimento, Señor, nosotros podemos crecer, Señor, podemos, Señor, fomentar nuestra vida espiritual, formar nuestro carácter, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, y ahora te pedimos que el mensaje que traiga, Señor, sea para nuestro beneficio, sea para que, Señor, nuestra vida sea diferente y cambiar nuestras expectativas, Señor. Te honramos, te glorificamos y que para ti será toda la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, hay una historia, bueno, no una historia, algo que pasó sobre un hombre enfermo, que ya tenía muchos años de estar enfermo. Pero vamos a leer, le dice en el libro de Juan. Después de esto, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El primero que descendía al estanque después del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo, fíjense, vamos a empezar primero. Jesús va a Jerusalén y ahí hay un estanque, ¿no? Que se llama Betesda. Y dice que tenía 5 pórticos, o sea, como 5 entradas, ¿no? Y dice que ahí había una multitud de enfermos. Porque de tiempo en tiempo, dice que descendía el ángel, agitaba el agua, y el primerito que entraba al estanque era sanado de cualquier enfermedad. Ajá. No me sorprende. A ver, lo que me sorprende es ¿por qué el primero que entrara al agua era el que quedaba sanado? ¿Por qué no todos los que entraran eran sanados? Dice que el ángel bajaba de tiempo en tiempo y ellos esperaban ese momento, ¿no? ¿Y saben cuál era la señal? Que el agua se agitaba, ¿no? El estanque estaba quieto, pero en el momento que el ángel bajaba, agitaba el agua, ¿vale? Y el primerito que entrara a meterse al estanque era el primero que era sanado de toda la enfermedad. Y dice que había una gran multitud. Pero a ver, quiero ir paso a paso. ¿Por qué solamente una persona puede ser sanada? Era como una carrera. El primero que llegara, ese ganaba. Ese era sanado. ¿Por qué? ¿Se han preguntado alguna vez por qué? ¿Y por qué no todos los que entraran en ese día que se agitaba eran sanados de su enfermedad? ¿Por qué creemos eso? Porque bien pudo haber sido, ¿no? Baja el ángel del Señor, agita el agua y se meten y ahora les son sanados. Pero solamente una persona
El primero que entrara, ese era el que era sanado. ¿Por qué? Fíjense, hay dos cosas. Primero, porque el primero que estaba, ese porque él estaba al pendiente. Fíjense, cuando se agitaba el agua y entrara uno, todos ya se iban, ¿no? Bueno, los enfermos se hacían a un lado porque era de tiempo en tiempo, ya no era seguido, de tiempo en tiempo. Después otra vez regresaban y se ponían al frente. La cuestión aquí era que todos tenían que estar al pendiente de llegar primero al estanque. Ajá. Primero, tienes que estar preparado. ¿Sí? Segunda, tienes que ver la señal. ¿Cuál era la señal? El agua se quitaba. Decía, ya está, aquí está, ya. Yo estoy preparado, ya estoy aquí hasta el frente. ¿Sí? Esperabas la señal y arrancabas rápido. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué no todos? Porque pues unos estaban paralíticos y otros estaban ciegos. Y nada más el cojo era el que corría. Se puede imaginar uno, ¿no? Otros eran paralíticos. Ajá. Ajá. Los que no se podían parar iban arrastrándose. ¿Cómo? Ok. Porque también puede ser que a lo mejor esto es como la salvación. Para los que están preparados y ellos que están al pendiente de las señales. Exactamente eso es lo que iba. Fíjense, ¿eh? Esto es como la salvación, ¿va? Como la vida cristiana. Tienes que estar al pendiente, ¿vale? En la vida, en la salvación, en la vida cristiana, fíjense, ¿eh? Lo que voy a decir. Fíjense, lo que en estos ya sea una multitud de enfermos. Ahora, ¿cuántos ciegos espirituales hay en la iglesia? No quiero hablar ahora solo del mundo, los que no conocen a Dios. Quiero tocar un poco la iglesia, porque es necesario que la iglesia empiece a entender eso. Dice que había muchos ciegos. Ajá. Y muchos hermanos en Cristo, que lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero están ciegos espiritualmente. Están ciegos espiritualmente. Porque no seguimos a Dios, seguimos al hombre. Porque no vemos las cosas más allá de lo que son. Dios nos está dando las señales y nosotros hacemos como que no vemos. Cojos. ¿Cuántos hermanos los tienes que estar arreando para que vayan a la iglesia? ¿Cuántos hermanos les cuesta trabajo pararse para ir a la iglesia, para ir a darle gracias a Dios, para bendecir el nombre de Dios porque te ha dado un día más de vida? ¿Verdad? Y parece como que, ¿saben cómo se me figuran esas personas o hermanos? Y lo digo con mucho respeto, pero es necesario que a veces están bien con Dios y quieren quedar bien con el mundo. ¿Eh? Quieres estar disfrutando de la vida cristiana, pero a la vez también quieres quedar bien con el mundo y quieres seguir disfrutando como si no conocieras a Dios. O sea, como que vas un paso para caminar con Dios, pero otro paso para el mundo. Y vas pisando de aquí para allá, ¿no? Hermanos ciegos espirituales, mi hermano, no podemos seguir al hombre, tenemos que seguir a Dios. Tenemos que seguir a Dios. Tenemos que ver más allá de lo que el mundo ve. Tenemos que aprender a conocer la Biblia. Tenemos que aprender a conocer a Dios. Dice, no sean seguidores de hombres, sino de Dios. Tenemos que buscar y entender la palabra de Dios. Tenemos que dejar de cojear. Mi hermano, si vas a seguir con Dios, camina con Dios. Y si no quieres caminar con Dios, mira, entonces camina con el mundo. Porque pasa lo que aquí, ¿no? Todo el mundo está esperando la presencia de Dios, ¿no? Como en el estanque. Ah, y está la presencia de Dios. Todo el mundo preparó.
Pero hay unos que están cojos, ¿no? Luego, sí quiero la presencia de Dios, pero también quiero disfrutar el mundo, pero también quiero servir a Dios, ¿no? Y como que no te decides. Si seguir al mundo o seguir a Dios. Y como que estás jugando nada más, ¿no? O eres de Dios y te metes con Dios y te afirmas con Dios, ¿no? O disfruta el mundo. Bien decía, porque estás con Dios y ni lo disfrutas bien. Y te vas al mundo, pero tampoco pecas a gusto. ¿No? Porque dices, ay, es que estoy haciendo mal, híjole, sí me ven. Y estoy aquí en el mundo, estoy acá. Híjole, no. Y estás con Dios y dices, ay, cómo se me antoja ahorita estar en la fiesta, ¿no? Estar ahí, unas bien fría, ¿no? Híjole, cómo añora esos días, ¿no? Y ni disfrutas una, y ni haces lo otro. ¿Sí? Pero anhelas la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? No te decides. No tienes una decisión firme. Decía en Apocalipsis, miren, los que se van a purificar, síganse purificando. Si te quieres purificar, sigue buscando la presencia de Dios. Sigue buscando honrarle a Él. Dice, pero los que ya quieren ensuciarse, pues ya ensúciense. Ensúciense, porque ni hacen uno ni hacen lo otro. Ni nada más están jugando. Y lo tomo como ejemplo, ¿no? Porque ellos buscaban que el ángel revolviera el agua, ¿no? La presencia de Dios, sanándoles. Pero en la iglesia tenemos muchos hermanos con estas características, ¿no? Ciegos, cojos, paralíticos, que nos llamamos cristianos, pero no queremos ir a la iglesia. No queremos buscar la presencia de Dios. Queremos que otros nos lleven. Queremos que otros nos lleven. Es que no hay nadie que me lleven. Oye, mi hermano, ve tú. Eres un paralítico espiritual. ¿Por qué esperas que otro venga por ti? ¿Qué hacen los paralíticos? No se pueden mover. Tienen que ser ayudados por los demás para llegar al lugar donde quieren ir, ¿no? Pero y así hay muchos hermanos en las iglesias. Están esperando que otros hagan las cosas por ellos. Que les digan, vente, te voy a llevar. Ay, es que está bien lejos. Ay, es que tengo que caminar. Ay, es que esto. Y siempre ponen pretextos para todo. Paralíticos espirituales. Anhelas la presencia de Dios, pero no haces nada para lograrlo. ¿No? Yo creo que todo el mundo anhela la presencia de Dios. Todo el mundo anhelamos la presencia de Dios. Pero eso conlleva ¿qué? Un esfuerzo. Conlleva que tienes que tomar decisiones. ¿No? Dios hubiera sido más fácil para Dios que todos entraran. Órale, sálense todos, ¿no? Cuando se mueva el agua, máganse todos. Pero aquí el requisito era que estuviera preparado primero. Era que estuviera preparado, que viera, que sabes que yo estoy atento. Ahí viene la señal. Ah, ya sé que esa es la señal de que ya viene el ángel, de que ya la quitó, de que ya me puedo meter. Ahora, la pregunta es, si ya sabían que el primero que entrara al estanque se sanaba, ¿por qué dice que había una gran multitud? Si los demás ya sabían que no iban a entrar. ¿No? Dice que había una gran multitud de ciegos, cojos, paralíticos ahí parados. La pregunta es, si ya sabían que no iban a entrar, ¿por qué se paraban ahí? ¿No? Si había como 15 personas adelante de ellos, ellos ya sabían que no iban a entrar. Pero ahí se quedaban. Ahí se quedaban. Simplemente deseando la presencia de Dios. Escúchenme bien. Simplemente anhelando la presencia de Dios. Se quedaban como espectadores. Pero nunca lograron el objetivo. Si ellos ya saben que no iban a poder entrar, ¿qué hacían ahí? ¿No? Ahora,
Anhelamos todos la presencia de Dios, pero no hacemos nada para lograrlo. Y siempre nos quedamos como esos hombres, como espectadores, solamente deseando, pero no hicimos nada nunca para poder tener esa presencia de Dios. Nos daba flojera orar, nos daba flojera ir a la iglesia, ¿no? Nos daba flojera escudriñar la palabra, compartirle a otra persona de Cristo. Y siempre te quedabas como esos hombres, con la expectación de ver nada más cómo el demás persona era cambiada. Esa persona que no logró la presencia de Dios y que se preparó y que buscó la presencia de Dios, cómo su vida fue transformada. Después de estar ciego, cojo, paralítico, cuando encontró la presencia de Dios, esa vida fue ¿qué? Sanada. Esa vida fue cambiada. ¿Y el otro qué hacía? Ah, no, mira, sí lo cambiaron, sí fue sanado. Pues como quisiera ser igual, ¿no? Pero pues no puedo. Siempre anhelando lo que los demás tienen, pero no haces nada para lograrlo. Te quedas expectante, te quedas viendo cómo los demás son cambiados, pero tú no haces nada para lograrlo. Solamente te quedas deseando. ¿No? Solamente te quedas deseando lo que podría ser, lo que pudo haber sido. Pero que yo, por mi pereza, ¿no? Por no tomar buenas decisiones, no pude lograrlo. Ay, es que cómo quisiera ser como esa persona que predica, que esa persona que está cambiada, que tiene un matrimonio feliz, que tiene unos hijos maravillosos, que tienen esto, que tiene el otro, pero siempre nos vivimos pensando que cómo me gustaría tener, ¿no? Pero ¿te has preguntado qué hizo esa persona para lograrlo? Exactamente. Se esforzó, buscó la presencia de Dios. Buscó la presencia de Dios. ¿Creen que haya sido fácil? No, mis hermanos. El cristianismo no es fácil. Para poder tener una familia unida, para poder tener la presencia de Dios, hay que esforzarse, hay que buscarlo diario, hay que anhelarlo. Pero el problema de nosotros es que siempre nos la pasamos anhelando, pero queremos tenerlo sin esforzarnos, sin hacer nada. No, yo desde aquí, desde mi casa, ¿no? Yo leo la Biblia. El mandamiento de Dios es, no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque sabe que en la iglesia te van a dar el alimento espiritual, vas a crecer, ¿sí? Está bien que tu casa la leas, pero también en la iglesia se dan estudios, puedes ir creciendo. Pero a veces como pasa aquí, había muchos ciegos, muchos paralíticos, cojos, que a veces juegan y a veces van, a veces no, y nada más están jugando. O a veces quieres que vayan por ti, porque te da pereza, porque no puedes ir. ¿No? Y nos la pasamos deseando. Ay, está. Si yo estuviera en ese estanque, si yo estuviera hasta adelante, ¿no? Yo sería sano. Pero pues estoy hasta acá. Pero ¿qué has hecho para lograr ir hacia adelante? Irte más temprano y estar adelante. Mi hermano, levántate temprano. Ve, haz lo que los demás no hacen. ¿No? Oye, si tú viste que ya te diste cuenta que todos llegan a las 8 de la mañana, ¿no? ¿Y te ganan? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Llegar a las 7, ¿no? Tienes que ver las señales. Ah, ya me di cuenta que todos llegan a las 8. Ok, voy a llegar yo a las 7 para ser el primero. Estar cerca. Estar cerca, estar preparado. Anhelo la presencia de Dios, me voy a parar temprano, voy a llegar, ¿no? Temprano. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer la oración a las 8. Ay, yo llego al 10 para las 8 o a las 8, ¿no? Ya barriendo, porque yo así también lo hago yo. Ya llego barriéndome, como hoy, ¿no? Llegué. Pero, vamos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el trabajo, había personas que vivían enfrente de la empresa y siempre llegaban retardados. Sí, así es. Qué buen punto. Fíjense, también en la empresa donde yo trabajo, hay muchas personas que viven alrededor de ahí, ¿no? Como a 10 minutos de la empresa. Y son los que llegan siempre tarde.
siempre llegan tarde. Y los que vivimos lejos, que vivimos ya casi hora y media, 2 horas de la empresa, son los que llegan a las 6 de la mañana, 6:30. Son los que llegamos temprano. Y así pasa en la vida espiritual, ¿no? Así pasa en la vida espiritual. Siempre en vez de estar preparado, tienes todo para estar ahí. Pero ¿qué pasa? La pereza, la indecisión, ¿verdad? Siempre nuestro corazón dice que se la pasa anhelando las cosas, pero no hacemos nada para lograrlas. No hacemos nada. Y ese sí, exactamente ese ha sido el problema nuestro. Quiero predicar. Cómo me gustaría predicar. ¿Y qué has hecho para lograrlo? ¿Qué has hecho? ¿No? Siempre en nuestro corazón anhelando las cosas, pero no hacemos nada. Estos hombres se paraban ahí, pero pues nada más se quedaban viendo porque pues ya les habían ganado, ¿no? Estaban ahí. Pero fíjense, les digo que hay ciegos, cojos y paralíticos espirituales en la iglesia. Se quedaban viendo. Pero vamos a ver la historia de un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Y en 38 años, fíjense, no pudo llegar al estanque. Fíjense, nunca pudo llegar al estanque. Jamás. Vamos a verlo. En el versículo 5 dice, había ahí un hombre que hacía 38 años, ¿sí?, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Fíjense, este hombre, 38 años. La pregunta aquí es, ¿cuántos años llevamos de ser cristianos? ¿Cuántos años tenemos, más bien, cuántos años tenemos de conocer a Dios? ¿Cuántos años? Algunos podrán decir, no, yo soy nuevo, no, yo apenas lo acabo de conocer y está bien. Ellos van a ir creciendo, van a ir a... Pero me refiero a los que ya tenemos mucho tiempo de conocer al Señor, ¿no? Y pareciéramos que somos como este hombre, ¿no? Señor, es que mi vida no ha cambiado porque, híjole, cada vez que voy me desanimo más de la iglesia porque no es lo que yo esperaba. Es que, Señor, es que me vio mal y ya no me desanimé, ya no quiero. Y Señor, es que no es lo que yo esperaba, es que no hablan lo que yo quiero. Es que siempre hablan del pecado, Señor, y es que ya no quiero ir porque hablan siempre del pecado, que el infierno, que eso, y la verdad no me gusta. A mí me gusta más que hablen del amor de Dios, ¿no? ¿Y cuántos años llevamos escuchando la palabra de Dios? Y pareciera que somos como este hombre, ¿no? Anhelando. Señor, yo quiero entrar a tu presencia, pero pues no encuentro algo que me motive. Cuando lo anhelo ya me ganaron, ¿no? Ya otro ocupó mi lugar. Y pues estoy aquí, ya llevo muchos años de cristiano, pero pues sigo igual. Sigo igual. Mi vida no ha cambiado, ¿no? 38 años y jamás había logrado ni siquiera acercarse al estanque. Jeremías dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Fuente, fíjense, fuente de agua viva. ¿Qué es una fuente? Donde siempre brota el agua, ¿no? Donde siempre hay agua corriendo. Y dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua.
No conformes con dejar a Dios, con no buscar a Dios, dice todavía así, cavaron sus cisternas, ¿no? Rotas, que no retienen el agua. Y Jesús aparece y le dice a este hombre, ¿qué tienes? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres cambiar tu vida? Dice, Señor, siempre que quiero ir para allá, ya no puedo porque ya me ganaron. Soy paralítico, ¿no? Siempre que quiero ir, algo pasa y ya no me dan ganas de ir a la iglesia. O voy y me desanimo porque veo que me hacen caras, o veo que el pastor predicó del pecado y me habló y yo me sentí ofendido, ¿no? Y ya no quiero ir. O hay cosas más importantes, ¿no? El domingo que hacer, que ir a buscarte, ¿no? Y llevo así 38 años. Y 38 años, y no sé cuánto llevamos de conocer al Señor, de ser cristianos. Y nuestra vida sigue siendo la misma. Dice un pastor, José León, ¿no? Si llevas 3 años de cristiano y tu vida sigue siendo la misma y no has cambiado, tu cristianismo no sirve. Tu cristianismo no sirve. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años llevamos de ser cristianos? ¿Cuántos años llevamos de conocer a Dios? ¿No? ¿Y cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? A estas alturas tendremos que amar más a Dios, nuestra vida tiene que ser diferente, nuestra vida tiene que ser una vida más dedicada al Señor, ¿no? Y si me hacen algo, yo tendré que haber aprendido a perdonar, ¿no? Yo había tenido que haber aprendido a perdonar a mis hermanos. Y si me hacen algo, no me importa, yo voy a ver a Dios, ¿no? Y si me hablan del pecado, qué bueno, porque me confrontan con el pecado, porque Dios aborrece el pecado, porque quiere mi bien. Me ofendo cuando hablan de la prédica y me siento incómodo porque mi vida está mal. ¿Sí o no? Te confronta Dios contra el pecado, te dice, no, espérate, no has cambiado porque tienes pecado, no te has comprometido conmigo, no me has buscado, te alejaste de mí. Y Dios te nos dice, porque eres ciego espiritual, no quieres ver más allá, estás jugando hoy con Dios, mañana con el mundo y estás así, ¿no? Quieres que los demás te empujen a la presencia de Dios, cuando el esfuerzo lo tienes que hacer tú. La salvación es personal, mi hermano. Dios no me va a pedir cuentas de lo que haga mi papá. Dios me va a decir, ¿tú qué hiciste? ¿Qué hiciste? Tú. Son mis decisiones, ¿sí? Por eso el Señor nos dice, llevas tantos años de ser cristiano y tu vida sigue siendo la misma. Te quedas anhelando mi presencia, pero no haces nada para lograrlo, ¿no? ¿Cómo está el paralítico? No se puede mover, ¿no? No se puede mover. Y nos quedamos viendo nada más. Como los demás cambian. Yo quisiera ser como él. Mira, ¿cómo cambió? Pregúntale cómo lo logró. Pregúntale. Un consejo, y eso es bien cierto. Júntate con gente que te acerque a Dios, no con las personas que te alejen de Dios. Este hombre fue sanado, entonces tiene que venir la presencia de Dios a ti y decirte, ¿quieres ser sano? Órale, aquí está mi presencia. La misericordia de Dios. Este hombre sanado no tuvo que ir al estanque porque Jesús tuvo misericordia de él y le dijo, ya son muchos años, no has cambiado. 38 años. Y a lo mejor Dios te da un mensaje y tú dices, sí, es cierto, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Acércate a la fuente de vida, acércate a Jesús. No nos podamos pasar toda la vida siendo las mismas personas. Tenemos que ser diferentes, mis hermanos.
Tenemos que ser diferentes. En las iglesias pareciera que la iglesia es el estanque, ¿no? Y muchos están anhelando la presencia. Y a ver, pero afuera hay muchos, ¿no? Están cojos, ciegos y paralíticos. No quieren ir a la iglesia, no quieren entrar. Es más fácil hablar de adulterio, de borracheras, de mentira, de robo, y no se ofenden, pero háblales de Dios y pareciera que les hubieras dicho no sé qué cosa. Les hablas del homosexualismo y es algo natural, ¿no? Les hablas del aborto y igual. Les hablas de robos y ya es normal en nuestra vida, ya es cotidiano, es algo normal. Pero si tú les hablas de Dios, parece que se ofenden. Mis hermanos, somos la luz del mundo. Jesús dijo que una luz no se puede ocultar. Lo que hablábamos hace rato, nuestras vestiduras, ¿cómo están? La vestidura que Dios nos está dando, ¿cómo tiene que estar? Limpia. Limpia, resplandeciente, ¿no? Sí. Y entonces nuestra vida no se la puede, no nos podemos pasar toda la vida anhelando lo que los demás tienen. ¿Quieres tenerlo? Esfuérzate. ¿Quieres tener una vida de bendición? ¿Qué tienes que hacer? Esforzarte. Anhelar la presencia de Dios. Y esforzarte por lograrlo. ¿Sí? Nuestra vida no puede ser la misma. Este hombre, 38 años enfermo, 38 años que había anhelado entrar a ese estanque, 38 años que se la pasó ahí paralítico, ¿verdad? Nada más viendo cómo los demás le ganaban. Yo creo que se sentía frustrado, ¿no? Cuando Jesús le preguntó, le dijo, Señor, pues, siempre que voy allá, ya todos me ganaron, no puedo ir. Ya, ¿qué hago? Como que se resignó, ¿no?, a que no iba a lograrlo. Sin embargo, la misericordia de Dios es grande. Le dijo, a ver, espérate. ¿Quieres ser sano? Señor, levántate. Y lo que Dios está diciendo es, levántate y ve a la fuente de vida. Ya no es tiempo de estar paralíticos, es tiempo de levantarte e ir a la fuente de vida, que es Jesús. Porque solamente en ella habrá bendición. ¿Quieres tener victoria en tu vida? Levántate y ve a la fuente de vida. ¿Sí? ¿Qué más podremos decir? El anhelo de Dios es que todos entren. Lo malo es que solamente uno se prepara. El anhelo de Dios es que todos entraran, ¿no? Todos. Pero dijo, tienen que estar preparados. Como en las bodas. El que no está preparado, el que no está vestido, no entra. Lo mismo. Pero a lo mejor también mucha gente no quiere entrar porque está en pecado. ¿Sí? No quiere entrar porque está en pecado y lo que le dicen en el 14, fíjate con lo que dice el 14. Sí, le dice, después de... sí, dice, vete y no peques más. Es lo que les decía, cuando en una prédica te hablan del pecado, te confrontan con el pecado y tú estás en eso, en pecado, ¿qué es lo que pasa? Tu vida se siente incómoda, ¿no? Como que te incomodas, como ¿quién le dijo? O sea, como que ya te sientes cómodo ahí, ¿no? Dice, ¿cómo supo? No es como supo, es que Dios lo sabe todo. Y Dios te está confrontando con tu pecado para que no lo hagas. Y te está diciendo, cambia, tienes que cambiar. Lo que nos impide entrar a la presencia de Dios, ¿cómo se llama? Pecado. Y a veces, y el pecado, lo que acarrea es culpabilidad. No te sientes digno de entrar a la presencia de Dios porque estás en pecado. Sientes culpa. Eso es lo que trae el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que sintieron? Miedo y vergüenza. Miedo
y vergüenza. Dice, nos escondimos de ti porque tuvimos miedo. Dice, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Lo primero que la consecuencia que trae el pecado que te aleja de la presencia de Dios es vergüenza y temor a acercarte a Dios. Eso es lo que trae la consecuencia del pecado. Y cuando Dios te confronta a dejar ese pecado, te sientes incómodo. Como dije, ¿quién le dijo? ¿Cómo supo que yo estoy en eso, no? O sea, me están hablando a mí. No, no es como supo. Es que Dios te está diciendo, aléjate de ese pecado. Aléjate. Pero si en una iglesia no te confrontan con tu pecado, aguas. Aguas. Miren, con esto termino. Y tiene razón, escuché un comentario por ahí que decía, mira, es que muchos piensan que el mensaje de salvación es acepta a Cristo en tu corazón. Dale parte en tu vida. Y en cierta parte sí. Pero no es la parte central. Dice, ¿cuáles son las buenas nuevas? Porque decimos, ¿no? Que nosotros estamos aquí para dar las buenas nuevas, las buenas noticias. Lo primero que decimos es, Cristo te ama y tiene un plan para ti. Dice, pero ¿sabes qué? Esa no es la parte central. Lo primero que tenemos que hacer es confrontarnos con el pecado. Todos somos pecadores porque así dice la Biblia. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Primero, tenemos que hacerle ver nuestra condición de pecadores. Que merecemos el infierno, que hemos pecado contra Dios, que estamos alejados de Dios. ¿Sí? Confrontar el pecado. Dice, después, ¿sabes qué? Pero no te preocupes. Dios tiene un plan para ti. Envió a su Hijo Jesucristo para pagar tus pecados. Para que ahora tú puedas tener la vida eterna. Pero es confrontar el pecado. Es ver nuestra condición. ¿Sí? Que estábamos en el pecado, alejados de Dios. Estábamos, ¿cómo se llama? Separados de la presencia. Éramos enemigos de Dios. Porque eso es lo que hace el pecado. ¿Sí? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están quitados de la presencia de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. ¿No? Y es lo que merecíamos como pecadores. Pero dice, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Si en una iglesia no te confrontan con el pecado, mejor salte. Y lo digo con todo respeto, mejor salte. Porque el tema principal es que Dios aborrece el pecado. Dios no puede ver el pecado. Sé que no todos tenemos algo que cambiar, sí, pero Dios está trabajando en nuestra vida. Pero tenemos que Dios confronta siempre el pecado cuando hay algo. ¿Ah? Por eso a veces nos sentimos incómodos. Decir, híjole, me está hablando a mí. Dios me está diciendo que me quite de ahí, de ese pecado. Porque Él quiere mi bien. Porque dice en la palabra de Dios, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes para bien, ¿no? Y no de mal. Yo sé lo que yo quiero para ustedes, el bien. Entonces, mi hermano, levántate de tu lecho, como le dice al paralítico, levántate y anda. Ve a la fuente de la salvación, ve a Jesús. No te quedes solamente mirando, no te quedes anhelando lo que otros tienen. Busca la presencia de Dios. Haz algo para lograrlo. ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. A ver, ¿quién me las dice? 3 cosas para buscar la presencia de Dios. A ver, sé que estamos en vivo, pero a ver, yo quiero que aprendamos. Primero, tienes que arrepentirte, porque le hemos fallado a Dios. Primero, arrepentirnos de no buscar la presencia de Dios. Segunda, escudriñar su palabra. Tercera, orar. Orar y orar. ¿Sí? Y ahora otra que fue la santidad. ¿Sí? La santidad que Dios busca de la novia. ¿No? ¿Te acuerdas? Porque eso va a cambiar tu vida. Si tú empiezas a hacer eso, primero, si le has fallado a Dios, si no has hecho y has anhelado pero no has hecho nada, pídele perdón a Dios. Segunda, escudriña las Escrituras, porque en ellas dice tienen la vida eterna. Este libro es lo más precioso que nos dejó Dios. Su palabra que nos transforma, que nos cambia. Dice su palabra, porque tu palabra es más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y cambia la vida. Y ora. Busca la oración.
Y vas a ver un cambio en tu vida. Y entonces no te vas a quedar nada más anhelando. Vas a encontrar la presencia de Dios. Y vas a decir como Jacob, ¿no? Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Perdón. No te voy a soltar, Señor, hasta que me bendigas. No me suelto de tu promesa, ¿verdad? Que tú estarías conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. ¿Amén? Amén. O sea que tenemos una gran tarea. Buscar la fuente de agua viva, que se llama Jesucristo. Levántate. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos guarde, que nos ayude, porque sin ayuda de Dios no podemos hacer nada. Sin la presencia de Dios nada podemos hacer. Dice Jesús, fuera de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Si yo sé que hay hermanos que no han podido venir, pero los que no han venido, yo les exhorto a que nos motiven para creer. ¿No? Si vamos a cerrar nuestros ojos y si hoy nos hemos quedado como lo que hablamos, anhelando la presencia de Dios, anhelando otra cosa, anhelando lo que todos tienen, y no hemos hecho nada, hoy podemos pedirle perdón a Dios. Que Dios nos perdone, que tenga misericordia de nosotros, que Él nos dé la sabiduría, ¿no? Para poder encontrar su presencia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra bendita, Señor, que hoy nos reconforta, nos anima, Padre. Señor, te pedimos perdón, porque a veces hemos anhelado, Señor, tu presencia. Hemos anhelado, Señor, ser como otras personas buscándote, pero no hemos hecho nada para hacerlo, para lograrlo, Señor. Perdónanos si hemos sido a veces flojos, si hemos sido a veces paralíticos espirituales, que es necesario que nos empujen, que nos digan, Señor, lo que tenemos que hacer. Perdónanos, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que transforme nuestras vidas, que transforme, Señor, nuestro corazón, que podamos servirte y poder encontrar el camino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que cada día hoy sea cambiada. Señor, que anhelemos, Señor, la fuente de agua viva, que eres tú, Señor. Porque solo tú puedes transformar, solo tú puedes cambiar nuestra vida, solo tú puedes transformar nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser las personas y que el propósito que tú has tenido para nosotros sea cumplido, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Porque hoy, Señor, empezaremos a trabajar en aquello que no te agrada. Quitarlo, Señor. Y empezar a trabajar en lo nuevo. Tu presencia. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y bueno, como dice